Bendiciones, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren bien. El mensaje de hoy es, ¿se mantiene activo el ministerio profético hoy día? Vamos a ver a la luz de las escrituras. Entonces, muchos sostienen que el ministerio profético no está activo hoy en día. Y de hecho que fue hasta Juan. Entonces vamos a ir directamente, para no perder tiempo, a este versículo. Lucas 16:16 nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley es la instrucción, es la Torá, el Pentateuco. Nos dice las leyes y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En la ley y en la instrucción, en parte de esa ley, porque hay muchos tipos de ley, de leyes, había un día señalado al año llamado Día de la Expiación, Yom Kippur, donde había que ofrecer al Cordero para la expiación de los pecados del pueblo. Por otro lado, los profetas anunciaban al Mesías que traería ese rescate al pueblo del Eterno. Profetas que anunciaron al Mesías solamente. Juan fue el único que lo anunció siendo testigo ocular, diciendo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Acá hay un cumplimiento, no una abolición. El cumplimiento de la expiación del pecado del pueblo. Ahora, no una vez al año, sino para siempre, para todo aquel que quiera acercarse al Creador, al Padre Celestial. Debe aceptar al Mesías Yeshua como ese Cordero, el que nos acerca al Padre. Solamente obtendremos perdón de nuestros pecados por medio del Cordero Redentor. Entonces, lo que nos está diciendo, dio cumplimiento de la ley, siendo el Cordero, siendo ese Cordero Redentor, y que fue anunciado por los profetas, y el último en anunciarlo fue justamente Juan. Por eso es que nos dice que la ley, la instrucción y los profetas fueron hasta Juan. Y luego las personas tienen que esforzarse, por supuesto, para entrar al reino de los cielos. Porque el regalo de salvación es dado, pero sabemos que no todas las personas están dispuestas a vivir en el Espíritu, a recibir las verdades del Padre, a aceptar su palabra y aceptar a Yeshua como el Mesías, como el Salvador, como el que expía, el que quita el pecado. Pero jamás está diciendo que se termina el momento para obedecer la instrucción de Yahweh o que se termina el ministerio profético y que el Eterno no va a hablar más por medio de sus siervos, los profetas. Bien, por otro lado, no solamente hay profetas, sino hay profetisas. Lo encontramos, tanto no me gusta llamarlo así, pero para que todos lo entiendan, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Encontramos en Éxodo 15:20 a Miriam, o María, lo encontramos así en la Reina Valera 1960. María, la profetisa, hermana de Aarón. En Jueces 4:4 nos dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. También Hulda, una profetisa que anunció juicio contra el pueblo inicuo de Judá. También la esposa de Isaías, no encontramos su nombre, pero vemos en Isaías 8:3 como nos describe, como nos dice, que él se acercó a la profetisa y ahí concibió.
En el Nuevo Testamento, para que todos lo entiendamos, encontramos al profeta Ágabo. Esto lo encontramos en Hechos 21. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Y vemos también que versos antes encontramos que Felipe tenía hijas y estas hijas eran doncellas que profetizaban. No solamente encontramos el ministerio profético aquí, sino que también en el libro de Apocalipsis, revelaciones. Es esa revelación del cielo que es entregada a Johanán, a Juan. Son esas revelaciones que son entregadas a un profeta. Si el ministerio profético no existiese después de Juan, entonces tampoco existiría revelaciones, Apocalipsis. Lo que hoy en día hay que tener cuidado son con las falsas profecías. Y nos advierte de principio a fin. Nos habla de falsos profetas, falsas profetizas y el cuidado que hay que tener. En el mismo libro de Apocalipsis encontramos sobre Jezabel, una mujer que se decía ser profetisa y que enseñaba y que seducía a los siervos del Eterno a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí estamos viendo ministerio profético. Claro, esta mujer se decía ser profetisa, pero si había una falsa profetisa es porque también habían profetisas de Yahweh. Es por eso que el pueblo tiene que tener discernimiento. Es muy importante. Me gustaría mencionar también que esta mujer, Jezabel, que se decía ser profetisa, no es la misma que se menciona en Reyes, la cual el profeta Elías estuvo lidiando. No es la misma Jezabel, que era hechicera y que estaba casada con el rey Acab. Podrán tener las mismas características de maldad, pero no son la misma persona. Acá hay un mensaje a tener cuidado con esta falsa profetisa y la Jezabel del Antiguo Testamento, por así decirlo, había muerto ya hace bastante tiempo. Y para ir cerrando, vemos en Efesios 4:11 que nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto es, amado pueblo, en general, no es decir solo hombres. Cuando se refiere profetas, está hablando también profetizas, está hablando en general, como cuando nos referimos a la humanidad y decimos los hombres, basándonos en los textos que ya hemos leído. Espero de todo corazón que esta palabra sea de mucha edificación para tu vida. Que el Eterno te bendiga. Shalom, bendiciones.